Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo compartiendo con cada uno de ustedes en este Despertando la Conciencia con Rubelín Cedeño. Aquí estamos, señores. Vamos a tener estas series como de temas y en principio hablamos de los botones de alerta. Ayer estuvimos hablando de la herida de abandono y hoy continuamos con la herida de rechazo. Entonces, después vamos a seguir con otras heridas, recordando que muchas veces solamente hablamos de las heridas emocionales y simplemente nos enfocamos en 5. Yo diría que esas son como las 5 básicas. Así mismo como hay 6 emociones primarias, así mismo, y ok, hay 6 emociones primarias, pero hay más emociones, obviamente, y como que al ser esas las primarias, pues esas son las que se exponen en temas, en presentación PowerPoint, en talleres y demás. Y todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, asimismo también, cuando hablamos de las heridas, simplemente nos enfocamos en las 5 que normalmente se hablan. Sin embargo, hay más heridas, se detona más, está la vergüenza, está la culpa, está los miedos, está la ansiedad. O sea, hay muchas heridas. Lo que pasa es que nosotros hablamos de esas 5 que normalmente hablamos de ella porque son como que, perdón, me entró una llamada, es que de esas 5 como que se desencadenan las demás, como que de esas 5, pues entonces como que surgen las demás, o no que tal vez surgen las demás, sino como que se interconectan. Y es más fácil yo definir la herida de rechazo y abarcar tal vez vergüenza, tal vez culpa. ¿Me entienden? Es mejor yo identificar la herida de abandono y tocar otras heridas, tocar otras heridas y también, obviamente, emociones. Entonces, ahora sí, continuamos con el tema que hoy vamos a hablar de las heridas, la herida del rechazo, la herida del rechazo, señores. Cuando hablamos de rechazo, obviamente tú te vas a remontar en que me hicieron bullying cuando yo estuve pequeña, que tal vez tú puedes decir, no, lo que pasa es que me siguen rechazando, siento que mi madre me rechaza, siento que mi papá me rechaza, siento que de hecho ya ahora tengo 40, 50 años y siento que mis hijos me rechazan. Y aquí vemos como situaciones se van como dando en que tú te vas sintiendo como rechazada. Y no podemos dejar de empezar desde dónde. Vamos a la raíz, porque muchas veces nos vamos por la rama. Y vamos, imagínate que esto es un árbol, ¿no? Estas 3 etapas, ¿no? Es un árbol. Las raíces vienen siendo el ser. El tronco viene siendo el hacer. Y las ramas y flores y frutos y demás viene siendo el tener. Entonces muchas veces nos enfocamos en el tener y en el hacer, pero nos olvidamos del ser. O sea, yo soy un ser humano, yo soy un ser viviente, yo soy un alma viviente. Bien, entonces muchas veces cuando vamos a hablar de situaciones en nuestras vidas, nos enfocamos en las ramas. Nos vamos como por la circunferencia. ¿Recuerdan cuando estábamos en la escuela? Ese círculo, esa circunferencia en donde hay líneas que la dividen. Entonces nosotros no íbamos por, nosotros normalmente nos vamos por la tangente. Que la tangente pasa por fuera y solamente toca un punto de la circunferencia. Y esto pasa muchas veces con nosotros. Vamos, ay, es que yo no sé por qué me siento que soy dependiente emocional, no sé por qué estos celos, no sé por qué siento como esta inseguridad, no sé por qué mi autoestima, no sé por qué mi identidad, no sé por qué siento como esa mala voluntad, ese odio hacia esta persona, no sé por qué no la tolero, no la aguanto, le escucho hablar y, ay, y se me revuelve todo. Aquí vemos que nos estamos yendo en qué, en el resultado, en el tener, en los frutos, en el resultado que se fueron desencadenando, y esos son los resultados, los frutos, las ramas y todo lo que tú quieras.
pero te olvidaste de qué, de ir a la raíz. Entonces hoy te invito a que abras tu mente porque vamos a tener un tema muy, muy interesante. Y yo sé que muchas veces cuando hablan de las heridas e incluso cuando se habla de ciertas heridas, se generaliza las 5 y se hace como un pequeño resumen de cada una. Sin embargo, ayer te estuve hablando de la herida de abandono. Hoy te voy a hablar de la herida únicamente del rechazo. Me voy a tomar el tiempo para hablarte de desencadenantes, de dónde viene, de la raíz, cómo se manifiesta, qué te lo detona. O sea, date tranquilo, que hoy vamos a aprender bastante. Lo que sí te puedo sugerir, escucha bien, lo que sí te puedo sugerir, si está a tu alcance algún lugarcito donde anotar, donde tomar apuntes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una memoria que se llama memoria operativa, memoria de trabajo. Y esta memoria de trabajo, para almacenar bien y para digerir bien las informaciones, es bueno escribirla. Porque recuérdate que esto está conectado. Está conectado. Entonces, cuando tú escribes, tú asimilas, tú estás presente, tú digieres las cosas mejor. Ya después te vas a tus apuntes y te asombras porque has escrito cosas que ni siquiera tal vez en el momento la hiciste consciente, pero ya después que revisas es muy bonito y muy introspectivo para poder generar ese nuevo aprendizaje y en consecuencia vas trabajando, ¿verdad?, de manera interna hacia lo externo. Nos vamos entonces a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Vámonos al principio del todo. El principio del todo, el Génesis. Si nos vamos al principio del universo, cuando inició todo, cuando Dios dijo, haga la luz, hágase el agua, hágase esto, tú puedes notar algo. Cuando en el principio, ¿qué tú puedes notar? Adán y Eva estaban solos. Ya después del pecado y todo lo demás, que tú y yo lo conocemos, no me voy a entrar muy profundo en este tema, pero quiero ir a la raíz, para que tú veas desde dónde vamos arrastrando eso como una cadena, de generación en generación. Entonces voy a irme un poco. Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él le dice, oí tu voz, tuve miedo, ¿y qué pasó? Me escondí. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué te tapas? Porque estoy desnudo. ¿Cómo tú sabes que estás desnudo? Entonces aquí podemos ver una emoción. Tuve miedo. O sea, tuve miedo. Este miedo se relaciona mucho con el rechazo. Tuve miedo y me escondí. Ok, te estás tapando. ¿Qué pasó? Es que estoy desnudo. ¿Y cómo tú sabes que estoy desnudo? O sea, se tapó porque sintió ¿qué? Sintió vergüenza. Ahí vemos que se relaciona mucho con la herida de ¿qué? De abandono, de la que hablamos ayer. Bien, se sigue el diálogo. Ya después, ¿qué pasó? Lo sacaron del paraíso, lo sacaron del jardín, el del Edén. ¿Qué sintieron ellos? Repita conmigo y escríbelo ahí si quieres. Rechazo. Rechazo. Bien, punto y aparte. Vamos a pasar entonces a otra página. Ya para que tú vayas como haciendo como toda tu conjetura, para que tú veas desde la raíz. Todos traemos heridas. No te creas que porque tú ves una persona que tiene títulos, que tú ves una persona que es millonaria, que tú ves una persona exitosa, si hemos visto que hasta esos mismos exitosos se suicidan y no tienen aceptación. Mira a Michael Jackson, mira a Steve Jobs. Mira a quién más podemos decir que sea una celebridad que sintió rechazo. Robbie Williams, que terminó ahorcándose. O sea, aterricemos y vamos entonces a trabajar de una manera intrínseca para después ir al tener. Vemos aquí algo. Después de todo eso, entonces vámonos cuando yo estuve en la barriga. Hay que denotar si yo fui un bebé. Obviamente muchas veces las madres no vamos a decir eso, si fue deseado o no fue deseado. Te voy a hablar de mi caso, por ejemplo. En mi caso yo salí embarazada con 17 años. Yo estaba ya para hacer el último año del bachillerato. ¿Tú te crees que yo iba a querer estar embarazada? ¿Me entendiste? Entonces hay que ver bajo qué situaciones se fueron dando
¿Qué hubo cuando tu mamá estuvo embarazada de ti? ¿Eras un bebé deseado o no eras deseado? ¿Sentiste rechazo desde que estuviste en la barriga de tu mamá? ¿Sentiste rechazo? Todo esto se va desencadenando desde cuando tú estuviste en la cuna y tu mamá te dejaba sola mientras se iba a hacer los oficios, mientras se iba a hacer, obviamente no se iba a quedar 24/7 atendiéndote, tenía más cosas que hacer. Entonces, ok, eso hoy con esta mentalidad que tenemos, obviamente tú lo entiendes y yo lo entiendo de hecho, pero en ese momento explícaselo a un niño de 8 años, de 8 meses, explícaselo a un niño de 9 meses. Entonces, hoy vamos a hacer un análisis bien introspectivo porque yo quiero que tú entiendas que las heridas se heredan, tanto quieras o no, pero es como que tú le pasas esa bola, se la pasas a quién, se la pasa a tus hijos y así sucesivamente. Estén trabajadas esas heridas o no estén trabajadas, de igual manera van a pasar. Ahora, ya que tú se la vas a pasar a la siguiente generación, pásasela con herramientas poderosas que pueda trabajarlo y que pueda buscar ese apoyo y que no se quede totalmente ignorante. Porque si hay algo que se paga caro en esta vida, ayer lo hablaba con mi hija de hecho, y le decía, si hay algo que se paga caro en esta vida, es la ignorancia. Y hablábamos todo este tema que te estoy contando y todo esto. Y bien, entonces hubo rechazo cuando tú estabas pequeña, no hubo rechazo, eras aceptada, te sentías bien acogida, ya después cuando nacieron, o te sentiste que me cuidaron, que me protegieron, y está bien, pero ya después que llegaron mis otros hermanos me sentí como que estaba como al menos y no me sentía que era como partícipe de la familia, no me sentía que me trataban bien, no me sentía valorada. Y así sucesivamente vas creciendo con estas heridas. Tal vez tu mamá se iba, tú sentías como que prefería más a un hijo que otro y tú dirías, mi mamá fue espectacular, era una mamá que se manejaba bien con todos los hijos, perfecto. Entonces vámonos a la escuela. Siempre en la escuela hay uno que sobresale más, que están más pendientes, que son más sobresalientes en X tema. O sea, todos esos desencadenantes pueden repercutir en tu edad adulta. Todo eso es rechazo, si fuiste valorado, si fuiste aceptado, si no, un sinnúmero de situaciones que podrían llevarse a desarrollarse esta herida de rechazo o esta herida podría crecer en ti. Entonces, vámonos ya. Te estoy llevando como un poco a poco. Oye, nos fuimos al Génesis, desde cuando Adán y Eva. Después fuimos a cuando tu mamá estaba embarazada y ahora vamos entonces a la edad adulta. Recuerda que rechazo podría ser que tú sintieras que a ti que a tu hermano normalmente le echaban más comida y a ti no. Ahí tú empiezas a sentir un rechazo porque tú dices, si los dos somos hijos, ¿por qué le echaron más que a mí? O sea, en la mente del niño abundan muchas cosas. ¿Y por qué tú lo saludaste a él y no me saludaste a mí? O tú le diste 2 besitos a él y a mí solamente me diste uno. O tú le trajiste una ropa a él y no me trajiste a mí. Cuando viene a ver a la madre le regalaron una camisa por ahí y cuando llegó a la casa a la que le sirviera a tu hermano, no te servía a ti. Y entonces ya tú piensas que bueno que tu mamá te rechazó y que ella lo que estaba era teniendo preferencia con tu otro hermano. Entonces tú no hiciste conciencia que fue que le regalaron una sola y que por eso se lo trajo a tu hermano porque tu hermano era que le servía, no fue que ella lo eligió. ¿Me entiendes? Entonces ahí vemos muchas situaciones. También sabemos que también hay padres que tienen diferencia, que ya sea porque un hijo sea más enfermoso y se inclina más para ese, o ya sea porque el hijo es más rebelde y tiene que tener más ojo, el otro va sintiendo esa falta, va sintiendo esa añoranza y se va quedando como calladito. También nuestro cuerpo emocional reacciona a todo eso, ¿de qué manera? También podría ser enfermándose. Nos fuimos a la edad adulta. Ya después de la edad adulta vemos cómo la persona se siente como que no encaja, se siente como disociado como de la realidad, se disocia de la realidad, se vuelven perfeccionistas. ¿Por qué? Porque tratan de como sentirse como ¿aceptado de qué manera? Tratan de sentirse aceptado
tal vez desenvolviéndose en un trabajo, tal vez llenándose de títulos, de certificados, de estudios y de conocimientos, y empiezan a ser como a sobresalir en este ámbito porque se sienten rechazados, entonces quieren sentirse de alguna manera u otra, quieren sentirse aceptados y se ven como desvinculados, como que no tienen esa inteligencia emocional para relacionarse con las demás personas. De una manera inconsciente también se rechazan a ellos mismos. ¿De qué manera podría ser? Empiezan a comer desenfrenadamente, empiezan a desarrollar trastornos alimentarios, podría ser anorexia, bulimia, y como que ya no quiero estar gordo porque estoy muy pendiente a mi aspecto físico, porque ya trae un rechazo, ya traen un rechazo en su interior, ya trae un rechazo alojado en alguna parte de su cuerpo. Recuerda que nosotros somos seres emocionales y estas heridas se van manifestando, se van sintiendo, se van alojando en nuestro cuerpo emocional. Y por más que tú seas adulto, si tú no has identificado y no has buscado ese apoyo, no has trabajado esas heridas emocionales, pues entonces ellas te van a pasar factura y te vas a relacionar es a partir de ellas. Te vas a relacionar no de una manera sana, sino que te vas a relacionar de una manera en donde tú te vas a volver tal vez una persona controladora. Hemos visto personas que son muy controladores, que quieren, por ejemplo, en una familia, que quieren controlar a todo el mundo, que se reúnen para cocinar y te dicen, usa este caldero, porque este caldero es el que yo uso, yo le echo 2 tazas de agua al arroz, porque tú le echas una sola. Y aquí vemos muchísima situación. ¿Por qué? Porque quieren controlar, porque se quieren sentir como importante. Claro está, de manera inconsciente. Porque yo te aseguro que si esa persona sabe que causa mala voluntad y pesadez y la persona siente que es tóxica, y ella lo hace consciente eso, esa persona lo hace consciente, dudo mucho que quiera mantenerse en esa actitud. Entonces por eso me refugio mucho en lo que es ese rechazo. Tampoco tú no te vas a levantar en la mañana y tú vas a decir, ay, esto es un día perfecto para yo molestar a mis compañeros. ¿De qué manera? Controlándolos, diciéndole lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, cómo manejarse, si son chivatos o en consecuencia me convierto yo en chivata, en estar muy compañía con el jefe para contarle las cosas. Todo esto son síndromes de ¿qué? De la herida del rechazo. También podría desarrollarse ese sentido de pertenencia, ese sentido de que eso es mío, muy posesivo, muy celosos, muy controladores, esa dependencia emocional, te aferras fácil a las personas porque traes una herida de rechazo. Y cónchale, ya me siento rechazada, ya traigo eso desde pequeña, y como ya lo traigo desde pequeña, este hombre es mío, tengo miedo que me rechace, tengo miedo a que me abandone, pues entonces, porque recuérdate que decíamos ayer, que la herida de abandono y la herida de rechazo van muy de la mano. Cuando tú sientes abandono, te sientes ¿qué? También rechazada. Cuando te sientes rechazada es porque tienes miedo ¿a qué? También a que te abandonen. Entonces vamos a ver que todas estas situaciones se pueden ir dando. También se puede convertir en una persona, como en el otro polo, se puede convertir en una persona totalmente introvertida, callada. Ay, pero ¿cómo voy a hablar? Si capaz que hablo y lo que diga lo diga mal y las personas se burlen de mí. Entonces yo sienta que rechazo. Sienta rechazo o tal vez, como decíamos, me saturo a comida o en su defecto no quiero comer. Todas estas son desencadenantes de las heridas de rechazo. Todo esto, todo esto, todo esto. Entonces, muchas veces también las personas con rechazo tienden a tener mucho rencor y mucho odio y se relacionan de una manera no bien, de una manera no sana. Empiezan a tener como ese deseo de querer ser como aceptado, pero a la vez que sea llamando la atención, ¿entiendes? Entonces llamando la atención,
Pero tú le haces una cosa a una persona que tenga esa herida muy marcada de rechazo, tú le haces una cosa y olvídate que te la va a estar restregando en la cara mientras vida tenga, hasta que esa persona no lo haga consciente y diga, ven acá, esto me hace más daño a mí que a esa persona, porque a esa persona que me hizo eso ya ni se recuerda de ese suceso que pasó. Eso fue cuando estuvimos pequeños, eso fue cuando éramos adolescentes, eso fue en el trabajo porque estaba irritado y yo sigo con la misma emoción que me destruye, que me carcome, que me saca de mis casillas. ¿Ven? Entonces, obviamente, también podría desarrollar arrogancia. ¿Arrogancia de qué, Rubelín? Bueno, arrogancia y prepotencia y esas características de personas narcisistas. Y como posteamos en día pasado, todo enojo te muestra, todo enojo, ira, cólera, rencor, resentimiento, todo esto te muestra debajo, te muestra dolor, te muestra rechazo, te muestra abandono, situaciones sin resolver. Te estoy dando un poco como las problemáticas, entre comillas, porque todo es perfecto. Todas estas situaciones es bueno que se den para después hacerla consciente y trabajarla. Para después darte ¿cómo se dice? Los resultados, las soluciones. Otra cosa es, la persona se protege mucho, vive en su mundo tal vez, como decíamos hace un momento, muy introvertido, no quiero salir, no quiero asociarme con las demás personas, tienen incapacidad, tienden, no generalizo, recuérdate, no me gusta generalizar porque hay excepciones, porque cada quien manifiesta y asimila sus heridas de diferentes maneras, porque cada quien tuvo sus vivencias y cada quien tiene una receptividad diferente. Entonces, vemos que esta persona se quiere como proteger. ¿De qué manera se quiere también proteger? No hablando mucho, no expresando, no poniendo límites. Una persona que no le gusta decir que no, que todo el tiempo está dispuesto para las otras personas, sí, en las buenas y en las malas y en las peores, y sobrepasa sus valores con tal de complacer a la otra persona, es una persona que tiene herida de rechazo y tiene miedo a ser rechazado y prefiere entonces complacer a la otra persona antes de decirle que no, porque capaz en la siguiente vez no me tome en cuenta. Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, porque todas estas heridas, tengo para decirte que yo las he ido trabajando. Yo las he ido trabajando, las he ido identificando. Te digo las porque son varias y te las voy a ir compartiendo. Yo recuerdo que cuando nos reuníamos, los chicos en el bachillerato o tal vez en mi trabajo, nos reuníamos, ya no estoy en ese trabajo, pero en trabajos que estuve, yo recuerdo que, ay, vamos a salir esta noche y vamos a pasárnoslas bien y vamos a bebernos unos tragos. Y muchas veces Rubelín no quería salir. Muchas veces yo no quería salir. Yo soy una persona dormilona. Me gusta mucho en mis ratos libres y como para despejar la mente y estar tranquila y como apagarme del mundo, yo me anestesio durmiendo. Vengo y me tomo una siesta y duermo un poco. Entonces yo prefería muchas veces no tomarme esa siesta, no acostarme temprano porque sabía que tenía que madrugar al siguiente día. Prefería irme a compartir con otras personas. Yo era el alma de la fiesta. Yo, donde llegaba Rubelín, llegó, se siente muy divertida, muy chistosa, muy amistosa, pero esto mostraba síndrome de carencias. ¿Carencia de qué? De quiero hacerte el ambiente. Hoy yo lo entiendo así, antes yo no lo entendía así. De manera intrínseca yo sentía, déjame hacerte el coro, déjame hacerte sentir bien para que la próxima vez tú me tomes en cuenta, no me dejes afuera. Entonces yo trataba como de pertenecer. Muchas veces no quería ir a esos lugares, no quería, si bien se ve, hasta tomar alcohol, pero lo hacía porque por encajar, lo hacía por hacer sentir bien al otro. Caía en relaciones dependientes emocionales, no necesariamente porque estaba enamorada, era simplemente porque mira, Rubelín tiene un hombre que se ve bien y esto y lo otro y bueno y me gusta.
Pero si ven, aquí todas estas heridas te van pasando factura y se van quedando en tu cuerpo emocional de una manera que ya después, en tu edad adulta, tú como que recorres las páginas de tu vida y tú dices, wow, wow, wow. Si ya has trabajado en tu desarrollo personal, cuánto has crecido, te sientes orgulloso, y si no lo has hecho, quieres como empezar, como a evolucionar y a sentir ese cambio, a implementar ese cambio, a trabajarlo en ti. Entonces yo quería pertenecer. Yo me invitaban a un party y yo quería ir, yo quería estar ahí sí o sí. ¿Por qué? No prefería acostarme un rato, descansar mi cuerpo, no, bañarme, cambiarme y llegando de trabajar e irme. Ay, mi amor, y quién sabe si la próxima vez hacían el party y no me invitaban. Ay, eso me daba duro. ¿Por qué me daba duro? Por la herida de rechazo. Hoy hacen un party y no me invitan, a mí qué me importa. ¿Me entiendes? Pero es porque ya yo tengo otra conciencia, porque he trabajado en lo que te dije al principio, los simientes, en el ser. Y sigo trabajando, porque tu niño herido, tu niño rechazado, te va a querer seguir saboteando y va a haber momentos en tu edad adulta en donde ese niño te va a querer manipular y está de ti, si no conoces estas herramientas, tú le vas a dar rienda suelta y vas a continuar creando situaciones en donde tú te sientas rechazada, en donde esto se siga convirtiendo como si fuera en un círculo vicioso. Ven que todo esto tiene lógica, todo esto tiene lógica. ¿Y qué pasa? Cuando ya entonces tú lo has trabajado, pues ya la cosa es diferente. Entonces encuentran personas y eventos, lo que te acabo de decir, encuentran personas y eventos que refuercen su emoción de rechazo, que refuercen su herida de rechazo. Bien, ayer comentábamos que cuando nos sentíamos abandonados y no hemos identificado y trabajado, porque hay que ver, yo tengo la herida de rechazo, yo tengo la herida de abandono y ok, ya tú la identificaste. Me preguntas la siguiente, ¿has buscado ese apoyo? ¿Lo has trabajado? Porque hay herramientas poderosas, no es solamente identificarlo, identificar esas heridas, hay que trabajar esas heridas. Hay que volver a ese evento traumático. Hay que revivirla. Hay que hacer catarsis. Hay que vivirla, que sentirla, que abrazarla, que acompañar a esa niña, ese niño herido, para poder hacer como esa transición. Pero tú puedes decir, yo la identifiqué y sí, yo la tengo y no sé qué, no sé cuándo, perfecto. Y la acepto y esto y lo otro, sí, pero no ha sido a la raíz. ¿Cuándo fue que se crearon esas heridas? Para volver a ese evento, para trabajarlo de una manera empática, amorosa. Todo esto. Entonces, ¿qué pasa, Rubelín? Si yo no he trabajado estas heridas, se van a seguir repitiendo. Yo voy a llegar a lugares en donde yo me voy a sentir rechazado. Yo voy a encontrar personas que yo me voy a sentir que me están rechazando. Yo voy a crear momentos en los cuales yo me sienta rechazada. ¿Para qué? Para yo reforzar ese síndrome de victimismo que ya yo poseo. Recuerda que lo que tenemos en nuestra mente es lo que vamos a ver. Con los ojos que yo miro la vida, tú no la miras. Con las informaciones que tal vez yo tengo en mi mapa mental, en mi mente, tal vez tú no la tienes. Entonces, tú interpretas la vida de una forma y yo la interpreto de otra. Puede que yo esté en un evento en donde, por ejemplo, estén dando jugo y lleguen a mí y ya se haya acabado el jugo. Y yo no toque jugo. Y yo diga, se acabó el jugo, tanto que me gusta el jugo ¿de qué? Tanto que me gusta la limonada, yo no toqué limonada. Pero tal vez van a hacer otro y bueno, no toco limonada, pero toco otro. Y no me dan jugo porque se acabó. Cónchale, las cosas se acaban. ¿Y qué pasa? Que ya yo he trabajado en mi desarrollo personal. Y yo sé que yo tengo la herida de rechazo. Si yo no he trabajado mi herida de rechazo, yo voy a ver, siempre me pasa lo mismo, nunca me toman en cuenta, mira lo que pasó y mira ahora, a las demás personas sí tocaron jugo y yo no. Y nos vamos por víctimas por la vida. Nos vamos como víctimas por la vida. ¿Ven? Pero eso es porque yo no he trabajado y no la he identificado.
A ver, no la he identificado y no la he trabajado. ¿Y qué pasa? Que esa persona, tal vez entonces si ya yo le he trabajado, se acabó y bueno, se acabó y ya está, no pasa nada, o sea, las cosas se acaban, no duran para siempre. Pero la persona que no la ha trabajado va a sentir ese rechazo, le va a doler ese rechazo por un simple vaso de jugo. Y cuando viene a ver, tiene dinero para salir y comprarse una limonada de la que quiera. O un jugo más caro, mejor, y disfrutarlo más. Pero siente ese rechazo. Y todos esos eventos, cuando le dicen que no, mira, ¿me puedes acompañar a tal sitio? No. Ay, sienten rechazo, como tú sientes, tienes esa herida de rechazo, pues te dije, tú no aceptas un no por respuesta, porque eso te choca tu autoestima, porque me dijo que no. ¿Cómo va a ser yo una persona tan preparada, una persona que tanto la ha ayudado, que tanto lo ha ayudado? Sin embargo, hoy lo solicito y me dice que no. Mira cómo son la gente, así es que te pagan. ¿Pero por qué? Porque ya tú tienes herida de rechazo. Porque una persona que haya identificado su herida, puede que en ese momento su herida de rechazo que ya ha trabajado, porque no estamos exentos, que ya ha trabajado, puede que te diga, ok, tu niño quiera sabotearte y decir, ay, mira, viste, no te dieron jugo, viste, te dijo que no, viste, tú siempre estás para ayudarla y no, mira, no, y esa vocecita ahí comiéndote la cabeza, pero tú, ¿qué le vas a hacer? Le vas a dar un tapaboca a esa vocecita. Tú vas a cambiar la interpretación. Bueno, tal vez tiene otra cosa que hacer. Bueno, tal vez en otra ocasión me dice que sí. Bueno, tal vez en otra ocasión yo vuelvo y toco un jugo mejor. Ay, no, que va. A mí que me importa que no me haya dado jugo. Ahora yo salgo, me paro en una cafetería, en un lugar, en un barcito, en un café y me tomo un jugo del que yo quiera. Ay, me voy a pedir un sándwich de tal cosa también. Ve. Tú cambias la interpretación, tú cambias el elegir si sentirte rechazado o sentirte sano y decir que bueno, que las cosas se acaban. Entonces eso lo utilizan como mecanismo de defensa muchas veces. Muchas veces como mecanismo de defensa. Es la manera que a mí me ha resultado para yo sentirme bien. Ese mecanismo de defensa de sentirme rechazado y ser prepotente, ser arrogante, ser controladora, ser obsesivo, ser, ¿cómo se dice? Ser esa persona que quiere estar pendiente de todo, ser esa persona que se aferra, dependiente emocional. Esos son mis mecanismos de defensa. Yo como traigo esta herida de rechazo, pues entonces ya esos mecanismos que yo utilizo son mecanismos de defensa a mi favor, porque son los que me protegen, son los que dicen, hey, no le hable mal a ella, porque te puede hablar mal para atrás, porque te puede hacer sentir de lo peor, porque puede hacerte sentir como que no vales. Entonces ya eso tú lo utilizas como mecanismo de defensa y la persona tiene mucho cuidado cómo te van a hablar. Tú sientes que es respeto y no es respeto. Las personas tienen miedo de que si te dicen A, tú les respondes el abecedario completo y de una manera ofensiva. Tienen miedo. No es que te tienen, eso es como esos padres que dicen, no, porque mis hijos me respetan. ¿Te respetan o te tienen miedo? Ven, eso es un mecanismo de defensa. Entonces fue el que me resultó para yo sentirme y creerme aceptada. Fue el que me resultó en mi mundo, por mis paradigmas que ya tengo, mis vivencias, pues fue lo que me resultó, es lo que me ha ido, yo entiendo, es lo que yo entiendo que me ha ido resultando, el bañarme de títulos, el bañarme de nuevos conocimientos, el bañarme de nuevas informaciones, es lo que me ha resultado, porque ahora cuando me mencionan ya no me dicen Rubelín, me dicen licenciada. Uy, eso me hace sentir que aceptada. Esos conocimientos que yo tengo ya cuando me escriben, dice, wow, tú sí eres inteligente. Eso me hace sentir aceptada, no rechazada. Entonces, todo este tema de controlar, de estudiar, de sobrecargarme de título, muchas veces no es porque yo quiero, sino que es el mecanismo que yo he desarrollado para sentirme aceptado. Aceptado. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí empiezo a desarrollar en mí sintomatologías en donde tal vez siento por este rechazo, ¿no? Por este rechazo puedo desarrollar, porque ese rechazo, esa herida, esas emociones
que la describen, que todo lo que la compone a esta herida, todas las emociones que componen esta herida están alojadas en mi interior, y como yo nunca la he expresado, sino que la he tapado con títulos, la he tapado con reconocimientos, la he tapado con arrogancia, prepotencia, control, siendo obsesiva, siendo, ¿cómo se dice?, dependiente emocional, aferrándome a las personas, a las cosas materiales también podría ser, aferrándome al trabajo, refugiándome en el trabajo, refugiándome en mis amigos. Todo esto yo lo he utilizado como ese mecanismo y me ha resultado. Como me ha resultado, pues entonces yo voy a seguir haciéndolo, seguir haciéndolo. Y esas emociones que yo no he trabajado se quedan alojadas en mi interior, entonces podría desarrollar cáncer, podría desarrollar gastritis, podría desarrollar situaciones en la piel, podría desarrollar cosas en la garganta, como que dolor de garganta todo el tiempo. Podría desarrollar muchas cosas. ¿Por qué? Porque esas emociones están ahí atrapadas y locas por salir y divertirse y decir, bueno, esto es lo que hay, yo soy una persona divertida, extrovertida, me gusta hablar, me gusta expresarme, y ya estoy cansada de taparme debajo de esta herida, debajo de esta arrogancia, debajo de esta prepotencia. Yo quiero ser libre y yo elijo trabajar en esto, y empiezas a buscar ese apoyo y a hacer introspección y a hacer esos trabajos internos. Empiezas a expresar esas heridas escribiendo, empiezas a viajar a tu infancia, a abrazar a ese niño, a acompañarlo, a jugar con él, a divertirte, a sacarlo a pasear. Entonces esas heridas, esa herida de rechazo que ya tú traes dentro, ya la traes aquí. O sea, ya la tienes aquí, va a salir en algún momento, va a salir, pero ya en vez de estar aquí, está aquí, o sea, de manera como metafórica. Tú la observas, ¿por qué? Porque cuando venga esa vocecita a sabotearte, como ya tú has trabajado en ti, pues entonces ya tú no le vas a dar rienda suelta, sino que vas a tener el cómo trabajarla en ese momento y cómo taparle la boca en ese momento. Cómo relacionarte en ese momento. Entonces son mecanismos de defensa que uno utiliza para refugiarse. Entonces se convierte en un círculo vicioso, ya dijimos eso. Entonces no se dan cuenta que lo que vieron es lo que están dando también. O sea, recuerda esto, como hemos sido heridos, que nosotros herimos normalmente. Si yo fui herida siendo rechazada, pues entonces yo me voy a volver una persona prepotente, porque esa es mi manera de ser despectiva, dar rechazo, porque es lo que yo tengo, es lo que sé dar, es mi conocimiento. No puedo dar lo que no tenga. Ahora, cuando ya yo lo hago consciente, créeme que tus relaciones son diferentes, hasta tu relación contigo misma, porque muchas veces también nos volvemos torturadores con nosotros mismos, somos muy fuertes con nosotros mismos. Y querer realizar para sentirse, o sea, querer hacer muchas cosas para sentirse realizado. Entonces, ahora vámonos a las soluciones. Bien, ahora, ¿cuáles son estas soluciones? Yo me voy a poner en alerta y en observación, estando lo más presente que yo pueda, escribiendo a ver esos eventos en los cuales yo me sentí rechazada. También utilizaré el recurso de identificar esos botones de alerta de los que hablábamos. ¿Cuáles son esas palabras, situaciones, personas, lugares que me detonan esas emociones? Pues yo tengo entendido que cuando yo me relaciono con tal amigo mío que vive solamente quejándose todo el tiempo, eso me hace sentir a mí ese malestar y ese rechazo hacia esa persona. Entonces ya tú puedes saber que una persona que se queje mucho te detona a ti la herida de rechazo y te insta a apartarte de ello, te insta como a rechazarlo, como a repudiarlo. Pero ¿qué pasa? Que esas son las personas que te persiguen, porque como ya tú traes esa herida sin trabajar, personas así es que te van a perseguir, personas así es que te van a querer estar contigo, que se van a sentir cómodos contigo. ¿Por qué? Porque como que tú eres
esa ficha, esa pieza de ese rompecabezas que encaja con esa persona. Pero es porque ya tú traes eso bien marcado. Entonces tú vas a identificar cuáles son esas personas, esos lugares, esas heridas, esas situaciones que te detonan esas heridas, esos momentos, esos eventos. Vuelve a tu niñez, dónde fue que se formaron esas heridas importantes, esas personas, esa persona que te hirió, esa persona que no te trató bien, ese lugar donde tú fuiste, donde te sentiste rechazado, ese momento cuando tu mamá le compró algo a tu hermano y no te lo compró a ti, ese momento donde estaban repartiendo dulces y todos tocaron menos tú. Recuerdo una persona que me dijo, a mí, mira, soy obsesionada con los bizcochos, con las tartas, ¿no? Nosotros le decimos bizcocho, que son las tartas, el cake, ¿no? Que se prepara, que se dan en los cumpleaños normalmente, y en esas actividades hay esa tarta ahí como para celebrar y muy bonita y no sé qué. Entonces, siempre que repartían en los cumpleaños, cuando estaban repartiendo, ella nunca tocaba o casi nunca tocaba. Entonces, esto a ella, en su edad adulta, ahora, ella es muy dulcera, a ella le gustan mucho los bizcochos. Y hay eventos en donde ella va y tal vez podría repetírsele hasta que ella no lo haga consciente y lo trabaje. ¿Pero por qué? Por esa situación sin resolver que ella trae de su infancia. Entonces son esos botones de alerta. Ese botón de alerta de ese bizcocho, de ese tarta, le está diciendo a ella que hay una herida que hay que trabajar. Porque ¿por qué tú sentías que siempre que tú ibas a esos lugares nunca tú tocabas? Siempre se acababa. Es por algo. Esas son informaciones. Eso no se olvidó. Eso está ahí reprimido. Y todas esas situaciones con tus padres, todo esto hay que trabajarlo. Es un trabajo muy grande, muy amplio, en el cual hay que trabajarlo de manera consciente, con amor, con empatía, abrazar ese dolor, abrazar a ese niño, abrazar esa circunstancia, hacer las paces con tu pasado, llevar un paso a paso, una estructura, herramientas, en donde tú te vayas liberando, en donde tú vayas abriendo esas puertas de esos nichos, ¿verdad? De esos archivos, recuérdate que los mencionamos, de esos archivos de tu mente subconsciente donde están todas esas vivencias, en donde tú has tenido todas esas situaciones en las cuales tú te has sentido, en este caso, ¿verdad?, rechazado, para que los puedas hacer consciente y puedas entonces buscar ese apoyo, o puedas tú de una manera estratégica, adquiriendo mucho conocimiento, trabajar en ella. Entonces ahí sí, cuando tú trabajas en todas esas emociones, en todas esas heridas emocionales, pues entonces ahí sí tú estás trabajando en la base, que es el ser. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? En ese trabajando en eso, tú estás haciendo para después que tener. Entonces, ser, hacer para después tener. Y porque, claro, es fácil culpar a los demás, es más fácil decir que por mi papá, que por mi mamá, que por mi jefe, que por mi esposo, que por mis hijos. Es muy fácil. Es muy fácil echarle la culpa a los demás. Es muy fácil olvidarnos de nuestra responsabilidad. Es muy fácil yo lavarme las manos, como dicen, y olvidarme de que es un trabajo interno, un trabajo de un adulto que yo tengo que hacer, en donde yo acompañe a ese niño herido, en donde yo acompañe y le dé esa libertad, en donde yo lo abrace, en donde yo le hable, en donde yo lo mire a los ojos, en donde yo empatice y simpatice con ese niño, en donde yo haga todo este trabajo interno. Porque ya yo a la edad de 5 años, de 6 años, de 8 años me pegaba a decir, me iba bien, ¿no? Decir, no, porque mi mamá se fue y me dejó sola, porque mi papá esto, porque mi hermanito. Sí, a esa edad, porque éramos seres dependientes en lo absoluto. Sin embargo, hoy como adultos ya no nos pega, ya no nos queda el estar en esas situaciones. Ya no nos queda, porque entonces, mientras nos acostumbremos a que estando ya de adulto, mi papá es el que me pague el desayuno, mi papá es el que me mantenga, o sea, como que sigo como en esa coraza de ese niño y no salgo de ahí, se van a seguir dando situaciones que refuercen mi herida de rechazo. ¿Para qué? Para yo seguir reforzando mi victimismo, porque yo me siento muy cómoda ahí donde estoy. Hasta que yo no encuentro muchas personas en donde yo me proyecte feamente,
y yo diga, ay, no me gusta, no me gusta lo que vea, entonces yo diga, ay, espérate, eso pertenece a mí, de eso también tengo yo, y empieces a aceptar tus sombras y empieces a aceptar tu luz, pues entonces hasta que no hagamos ese trabajo interno, se van a seguir dando situaciones. Y puede que ya después que hayas trabajado se den situaciones, vuelvo y lo repito, sin embargo ahora vas a tener herramientas poderosas para poder callar esa voz. Entonces, si no trabajas en eso, lo que haces es que lo bloqueas. Tú como que lo pones como en pausa, como que lo pones en pausa y las situaciones de dolor, por lo que tú hayas pasado, te lo detonan. ¿Y qué pasa? Sí, te lo detonan, pero siguen ya después que te lo detonaron, ya después tú estás haciendo otra actividad y siguen ahí en pausa y van a seguir tomando fuerza en cada situación que se te vaya dando en donde tú sientas rechazo, va a seguir pasando, igual de donde sientas abandono, igual donde sientas injusticia, igual donde sientas sin números, sin número de heridas, igual va a seguir pasando hasta que no haga ese trabajo interno y profundo en donde tú aceptes, sí, tú aceptaste, lo trajiste, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, porque por ejemplo tú puedes ir al médico y te pueden decir, ¿sabe qué te digo? Tú tienes diabetes, perfecto, ay sí, ya yo sé, tengo diabetes y no sé qué, ya tú lo aceptaste, ya lo sabes, tienes conocimiento, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora hay que buscar ese tratamiento, ahora hay que seguir una estructura, ahora hay que seguir un tratamiento ¿para qué? Para que tú puedas contrarrestar esa enfermedad que tú tienes. Esa enfermedad hay que contrarrestarla, hay que tratarla, hay que llevarla. Lo mismo pasa con estas emociones. Nosotros ya la identificamos, pero eso no se queda ahí. Ahora hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. Entonces, ir identificando esas puertas para irlas cerrando. Ir identificando esas puertas para irlas cerrando. Identificando. ¿Cómo la voy identificando? Volviendo a esos eventos, trabajándola, buscando ese apoyo, escribiéndola, desahogándote, sintiéndote ese dolor, viviéndolo, abrazándolo, acompañando a tu niño, observándolo, haciendo un viaje a tu infancia, haciendo esa introspección, buscando, analizando, estando lo más presente posible, tratar de conectar mucho contigo, tratar de relacionarte desde el amor. Cuando sientas esa herida de rechazo, enviar amor, enviar sentimientos de luz, de bienestar, de bendición, orar por esta persona, el estar ahí como pendiente para cuando esas situaciones que te la detonan salgan, entonces tú puedas como que trabajarlas, ¿bien? Trabajar en ella. Ahora sí, me voy, me despido y espero que tengas un lindo día. Recuerda que yo soy Rubelín Cedeño, soy psicóloga clínica y soy coach de autoestima y de sanidad interior. Y mi trabajo es acompañarte en ese proceso de sanidad, en esa introspección, en ese análisis, en ese identificar esas heridas emocionales para poder trabajarla, en esa estructura, en ese paso a paso y llevar como todo este acompañamiento con mucho tacto, mucho amor, en donde tú puedas ir identificando esas emociones reprimidas en ese cuerpo emocional, pueda traerla a tu presente, puedas trabajarlo para en consecuencia tener esa mejor relación contigo misma. Porque muchas veces buscamos éxito, pero buscamos éxitos fugaces, éxitos efímeros, éxito afuera. Y nos olvidamos de buscar dentro de nosotros, porque conforme yo esté dentro es que voy a ver fuera, porque el éxito que yo tanto quiero en mi relación de pareja, en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones laborales, en mis relaciones en mis negocios, en mis proyectos, con mis familiares, con todo el éxito que yo quiero llegar en mi liderazgo, todo el éxito que yo pueda querer llegar a tener en la vida, tengo que trabajar en ese ser para luego hacer, para después tener. Tengo que trabajar en ese paso a paso. Y todo esto se construye es de adentro hacia afuera, porque no podemos ver situaciones diferentes afuera si no hemos trabajado dentro. Recuerda lo que decía Einstein,
que es de estúpido pensar que haciendo las mismas cosas vamos a tener resultados diferentes. Entonces es bueno crear esas nuevas sinapsis neuronales, esas conexiones neuronales, generar ese nuevo aprendizaje en donde esas sinapsis, ¿verdad? En donde esas neuronas puedan generar ese nuevo aprendizaje y yo pueda empezar a ver resultados diferentes en mi vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y esto fue Despertando la Conciencia con Rubelín Cedeño. Dios te bendiga.